Mi comentario de hoy involucra a todos los seres humanos, porque voy a hablar sobre un sentimiento universal que es de la culpa. Para iniciar con esto, quisiera compartir con ustedes mi pantalla. Y en el epígrafe dice, me remuerde la conciencia. Esta es una frase muy común que la gente utiliza cuando se siente culpable. ¿Usted le remuerde la conciencia? Pues este señor que ve usted aquí se llama Adolf Eichmann. Él aparentemente no tenía culpa, no tenía remordimiento. Adolf era uno de los directores de uno de los campos de concentración más importantes durante el periodo nazi, y a través de su campo de concentración pasaron cientos de personas que fueron torturadas y muertas. Él fue objeto de una situación anecdótica muy importante en su momento, y es que un comando israelí vino hasta Argentina, lo secuestró y se lo regresaron a Israel. Al llevarlo a Jerusalén se le hizo un juicio que era muy importante a nivel mundial. Y entonces, este otro personaje que aparece ahora, que se llama Hannah Arendt, que es una filósofo muy importante en Alemania, de la escuela de Heidelberg. Aquí la vemos un homenaje que se le hizo del gobierno alemán, poniéndola en uno de los timbres postales, y se le encargó a Ana que fuera hasta Jerusalén a hacer un reportaje para el New Yorker sobre el juicio de Eichmann. La conclusión de esta mujer, que era judía, que había salido escapando precisamente de los nazis de Alemania, etcétera, sobre lo que vio en Adolf Eichmann, desconcertó mucho al mundo entero, porque ella dijo que Adolf era simple y sencillamente un obrero más, un empleado más, que tenía que llevar a cabo sus órdenes, y que era un burócrata que estaba preocupado por la producción, en este caso, de la muerte de seres humanos. Ella entonces expresó un término que se ha quedado prendado en la mente de toda la gente que maneja el problema del autoritarismo, que se llama la banalidad del mal. ¿Qué es eso? Que cuando estamos en una situación de guerra, entonces aparece muy común la muerte, la tortura, la crueldad, y entonces pareciera ser como que esto se vuelve normal. Entonces, el momento en que los nazis se comportaban de este modo tan extraordinariamente odioso y agresivo y violento, era normal que lo hiciera mucha gente. Ya lo vimos después en otras guerras, en Kosovo, por ejemplo, donde terminaron con toda una etnia de musulmanes violando a las mujeres. En China, invadiendo Nepal. Y así hemos tenido muchas experiencias. Actualmente hay una muy importante, pues en Ucrania. ¿Y qué decía a esto Ana? Ana decía que el hombre era responsable, por supuesto, de aquellas matanzas, y que él merecía, por supuesto, que se le condenara, que se le matara incluso, ¿verdad? Que si era necesario, pues que se le llevara a la cadena de muerte. El asunto estaba en que la condición misma de obediencia, yo digo, yo obedezco órdenes, y si no las obedezco, pues me van a matar a mí también. Entonces, esa situación se ha después hecho muchos experimentos con ella, y por ejemplo hay un estudio muy interesante que se hizo en enfermeras, donde se les pedía a ellas que hicieran algo que hacía daño a los pacientes, incluso letal. Entonces las enfermeras, en este caso puede usted ver en esta imagen, de 22 enfermeras, 21 aceptaban la orden de aquella persona que tenía la autoridad para llevar a cabo órdenes que eran imprudentes o incompetentes para la salud de los pacientes. Solamente una de ellas se opuso a eso. ¿Eso qué dice Ana? Dice, es que necesitamos dentro de esas condiciones usar nuestro juicio crítico, o sea, pensar por nosotros mismos y decir, eso está bien, eso está mal, y entonces, independientemente de quién mande, uno tendría que resolverlo. Decir que es la culpa, pues para ustedes es una cosa muy común, muy conocida, ¿no?
Usted sabe, es un sentimiento que uno alberga físicamente en el pecho o en el estómago, donde uno se siente que ha hecho daño a otras personas, tiene un sentimiento de desconfort consigo mismo, siente que usted hizo ese daño, que se siente culpable. Entonces, las consecuencias de eso pues, son importantes, ¿verdad? Porque uno empieza a ponerse pues, triste por haber cometido aquello. ¿Ya? Si uno infringió la ley, pues peor todavía, ¿no? Y entonces, desde muy pequeños empezamos a aceptar, empezamos a conocer lo que es el castigo, que nos castiga por algo, porque hicimos algo malo, ¿no? Y entonces el castigo mismo es un daño físico, una nalgada, una cachetada o algo que nos da la autoridad, pues eso nos asusta. Entonces, generalmente tendemos a portarnos bien, pues para ganar el amor, el respeto de mi mamá, de mi papá, el ser aceptado socialmente. Y sobre todo si la gente tiene religión, pues algunas veces piensan pues, que van a ser castigados por Dios, ¿no? Una cosa muy importante también en la culpa es el sentir que el medio ambiente, mis amigos, mi familia, etcétera, me reprochen algo. Por ejemplo, el embarazo en adolescentes, ¿no? Que se sufre mucho esa situación. En esta imagen que ustedes tienen a la derecha, ven ustedes a una persona convaleciente que está rodeado de su familia. Y yo he visto muchas veces un sentimiento en algunas personas que dicen, hombre, no tuve la oportunidad de ver a mi madre, a mi padre en el último momento antes de que muriera y me siento culpable por eso. Entonces empieza a haber una especie de, pues de bajo estima, ¿verdad? Por cosas que uno siente que se están haciendo mal. Y no necesariamente tienen que ser cosas físicas, pueden ser también cosas imaginarias, ¿no? O el sentir que uno mismo está dentro de una compañía donde esa compañía está haciéndole daño al mundo. Cosas que ha pasado, por ejemplo, con las compañías de transporte, ¿no? Las mensajerías por Internet, que se han puesto en huelga a los empleados para decir estamos contaminando al mundo, etcétera. O sea, hay una culpa, hay una responsabilidad social hacia los demás, hay una autoexigencia, ¿verdad? De tratar de controlar la condición de no hacer daño a otros. Yo siempre me retrotraigo a los griegos a ver qué es lo que pensaban sobre la obediencia o sobre la culpa. Y aquí hay dos frases que quizá usted no esté muy de acuerdo, pero yo quisiera mostrarlas, de Platón, que decía que es preferible sufrir una injusticia a cometerla. Y la otra que es preferible ser castigado por una mala acción que salir impune de ella. Y en esta frase yo sí me quisiera centrar un poco en el futuro de esta plática sobre algo que es muy común en nuestro mundo y que es la impunidad. Pero, ¿por qué tenemos culpa? Todos la padecemos. Bueno, porque sirve de algo. La culpa es un sistema que la naturaleza nos ha provecho de ella para que nosotros nos portemos bien, para que respetemos la ley, para que respetemos el derecho de los demás. Entonces, de alguna manera, no podría haber una convivencia, ¿no? Si no se respetaran ciertos límites. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que necesita el otro para que el otro no me lo haga a mí. O sea, yo no quiero hacerle daño al otro en la misma medida en que no quiero que el otro me haga daño a mí. Y de ahí es que surge esa necesidad de que tengamos la culpa para ser responsables. La base de la supervivencia es que seamos responsables de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestro ambiente, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera salir vivos de este mundo. La culpa no es buena ni mala, pero hay gentes que son más sensibles y sienten mucho malestar por cosas muy pequeñas. En cambio, hay otros seres humanos que no tienen culpa, que son simple y sencillamente lo que llamamos psicópatas y hacen daños a diestra y siniestra y sin sentirse ellos mal. Otra de las características también es que la gente puede sentir culpa por algo que no hizo. Y es clásico el si yo hubiera. Entonces esa frase la escuchamos con mucha frecuencia. Si yo no hubiera fumado, no tendría el cáncer de vejiga. Si yo me hubiera portado mejor, pues mi hijo no estaría enojado conmigo, etcétera.
Entonces, estas situaciones muy importantes de la fantasía, de nuestra cabeza, que piensa en estas cosas, las vamos a tener muy comunes en nuestro día a diario. También es muy importante el ver que mucha gente no se quiere responsabilizar sobre sus propias condiciones que ha cometido y entonces dice, pero es que eso no es culpa mía, entonces se sacan de eso, ¿no? Por ejemplo, dicen, yo no soy el culpable, fue mi maestro que me tenía mala voluntad, no fui yo, es el otro que venía muy aprisa en el coche, no fui yo el culpable del divorcio, es que ella se portó mal conmigo, etcétera. La culpa es una función que con la ley y con la ética regulan la conducta. Y si alguien nunca se siente culpable, si son los demás los responsables, pues vamos a tener una persona que íntimamente es irresponsable. Ahora hablemos un poco más de la parte social, la parte que tenga que ver con nuestra patria, con el mundo. Y aquí vemos a dos personajes que sin ninguna duda son clasificados como seres que no tienen culpa. ¿Por qué? Usted sabe que el señor Trump concretamente pues decía permanentemente mentiras. Una de ellas fue que le robaron la elección, pero también tenía fama, ¿verdad?, de haber abusado de las personas, ¿no?, de las mujeres, y tenía demandas múltiples por abuso sexual y por violación, ¿no? Entonces aquí nos empezamos a encontrar que la autoridad, ¿verdad?, el presidente, dice mentiras, el presidente se comporta de una manera anormal hacia las mujeres, etcétera. Entonces eso empieza a provocar un desconcierto a nivel social, porque son seres que son imitados, son admirados por lo mismo poderoso que son. Entonces, estos seres que no tienen culpa se llevan, ¿verdad?, junto con ellos a la sociedad, ¿verdad?, a situaciones muy complejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que sufren sus consecuencias de sus decisiones, pues es el pueblo. Y aquí yo volvería un poco al tema de México, ¿verdad? ¿Hasta dónde en México ya nos parece normal el mal? Vemos tantos asesinatos diarios, vemos tantas mujeres que mueren, vemos esta condición de corrupción en todos los niveles, que de ahí uno se empieza a preguntar, ¿es que ya existe la banalidad del mal en nuestro mundo? ¿Es normal llegar tarde? ¿El Mexican Time tan famoso? ¿Es normal el que yo dé mordida? Entonces aquí viene otra cosa muy importante que es la impunidad en este cartón, que a mí me gusta, me parece muy importante la labor de estos dibujantes, porque en muy pocas palabras y en unos poquitos símbolos nos dicen mucho. El juez le pregunta cómo se declara culpable o inocente y él dice, yo soy impune. Entonces Eichmann a eso pensaba, a mí me protege el Führer, a mí me protege el presidente. Entonces yo tengo detrás de mí la impunidad. En la iniciación de las pandillas en Centroamérica, por ejemplo, se le pide al sujeto que va a empezar, que quiere ingresar a la pandilla, que mate a alguien o robe algo. Y ya que demuestra su valentía haciendo una actividad antisocial, entonces se le acepta dentro de la pandilla. Y así son los políticos. Si sabemos que alguien es muy honesto, pues a lo mejor no lo van a meter a trabajar con ellos porque no va a robar junto con ellos. Y entonces aquí viene el tema, ¿por qué la impunidad? Porque no se tiene miedo al castigo. En la medida en que no se castiga, pues aquello empieza a crecer más y más y más. El portarse mal no tiene consecuencias. Ustedes pueden ver en este otro cartón, pues lo mismo, ¿verdad? La corrupción, pues trae viene junto con la impunidad. Yo voy a empezar a robar, no importa, al cabo no me va a pasar ninguna cosa. Y aquí, aunque suene un poco drástico, yo afirmo que un mundo sin castigo al mal es un mundo injusto, un mundo que va a destruirse a sí mismo. Debemos ser intolerantes con la maldad. El mundo debe ser responsable, porque si no lo es, va a acabar destruyendo el medio ambiente y la sociedad misma. Y entonces aquí es donde empieza a aparecer algo muy importante, y es que ese tipo de no tener culpa nos lleva a un desorden que destruye las instituciones y destruye las familias, concretamente la democracia, ¿verdad?
las iglesias. Ustedes ven cómo ha ido deteriorándose la imagen de las iglesias después de los escándalos sexuales con niños. Entonces, ese desorden empieza de alguna manera a corroer como un cáncer la sociedad completa, las instituciones completas, y termina por destruirlas. ¿Qué podemos hacer contra eso? Contra el reino del mal, lo que hay que hacer es el civismo, hay que tener la responsabilidad. Entender que si uno quiere ser libre, necesita ser responsable. Entonces uno debiera preguntarse, ¿mi compañía destruye el mundo? ¿Mi trabajo tiene responsabilidad social? ¿Yo cuido el agua? ¿Yo veo por mis semejantes? Y es ahí donde, si usted quiere estar libre de culpas, indispensablemente, ¿verdad?, usted tendría que tener una situación de responsabilidad. Si usted ha hecho un daño, pues tiene que ir a repararlo, tiene que ir a ver la forma de que se le disculpe, que usted se vea que está respondiendo de una manera responsable al daño que cometió. Entonces, la libertad no se puede lograr si uno carga dentro de su alma con culpas. Debe uno manejar esta condición de libertad al ser responsable. Vuelvo al tema, vivimos en el reino del mal, estamos mandados por los narcos, estamos de acuerdo en que haya feminicidio. Aquí ven ustedes la escena de enero en el Capitolio. El presidente Trump dice una mentira: me han robado las elecciones. Una gran mentira. Y lanza a este grupo, a esta horda, a hacer daño a la institución, a querer matar a los legisladores. Eso es algo que corroe la democracia, que de alguna manera destruye todo. Yo no podía dejar de hablar tampoco de algo importante, por ejemplo, la guerra de Ucrania. La gente piensa en México que estamos muy lejos de ese problema, que no es nuestro problema. Pero en Ucrania se está luchando por la libertad. Y si logramos que ellos de alguna manera lo superen, nos van a venir a salvar a nosotros también. O sea, el problema de Ucrania es un problema del mundo. Necesitamos tener de alguna manera una situación donde no permitamos que alguien venga e invada tu tierra, que alguien venga y robe tus cosas, porque entonces vamos a terminar igual en todas partes. Entonces debemos tener fe en la humanidad, como esta niñita, ¿verdad?, que enjuga las lágrimas de esa mujer llorando en la pantalla. Nosotros queremos ser libres, entonces para ello debemos no tener culpa. Y los dejo con esta hermosa obra de Picasso, de una mariposa iluminada que vuela sobre las armas de la destrucción.